Muy buenas. En el próximo vídeo vamos a introducir el concepto de inducción electromagnética. Pero antes recordemos el experimento que hicimos en clase que realizó en 1820 Christian Ørsted, en el que, tal y como se ve en esta figura, con una pila hizo pasar una corriente por un cable. Cerca de ese cable había suspendido con muy poquita fricción un imán y al hacer fluir las cargas, recordad que una corriente no son más que cargas en movimiento a lo largo de este cable, se dio cuenta cómo el imán interaccionaba, es decir, cambiaba de posición de acuerdo a lo que el cable decía. Nosotros hicimos este mismo experimento con una brújula y una corriente. Al cerrar el interruptor, la brújula, que no es más que otra vez un imán suspendido muy liviano, se pone tal y como dicen las líneas de campo que genera esta corriente. Bien, eso no es más que decir que las corrientes, las cargas en movimiento, son imanes, es decir, generan campos magnéticos. ¿De acuerdo? A esto se le denomina el primer experimento de unificación de la física, porque hay que tener en cuenta que hasta la fecha, hasta aquel entonces, por un lado estaban los fenómenos electrostáticos, las fuerzas entre cargas, las fuerzas de Coulomb, y por otro lado estaba la magnetostática, las fuerzas entre imanes. Bueno, pues mediante este experimento se demuestra que al final no es más que las dos caras de una misma moneda, lo que llamamos electromagnetismo. Es decir, en definitiva, que las cargas en movimiento, una vez más, las corrientes, producen imanes, producen campos magnéticos. Bien, vale, ¿qué es lo que Faraday se planteó? Bueno, Faraday se planteó la pregunta contraria. Es decir, si yo tengo un imán, si yo tengo un campo magnético, voy a hacer mover las cargas, voy a producir una corriente. Michael Faraday fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. La verdad es que su historia es muy curiosa. Pese a abandonar los estudios a una edad muy temprana y no tener casi formación en matemáticas, fue uno de los físicos experimentales más prolíficos de la historia. La ley de inducción que vamos a ver, de inducción electromagnética, es la base de la revolución tecnológica que conocemos. Causó gran sensación en físicos posteriores. El propio Maxwell era un admirador de Faraday y Albert Einstein se dice que tenía 3 retratos en su despacho. Uno era de Newton, otro era del propio Maxwell y el tercero era de Michael Faraday. Os invito a que leáis en Wikipedia su historia porque es digna de mención. Bueno, en definitiva, volvamos a la pregunta que se planteó Michael Faraday. Michael Faraday se planteó, como decía, la pregunta contraria a usted. Es decir, si yo tengo un campo magnético, un imán, cualquiera, bien sea un imán natural o un imán como el campo magnético que genera una bobina, me va a producir una corriente en un conductor al lado. Para ello ideó este experimento que os he puesto aquí. Que tenemos una pila, un circuito por el que, si el circuito está cerrado como ese es el caso, empieza a fluir una corriente y esa corriente la hacemos pasar por un solenoide que hemos dibujado como muchos aros entrelazados uno respecto de otro. Hemos visto, mediante la ley de Ampère, en un vídeo anterior, que eso genera un campo uniforme dentro del solenoide. Si el solenoide fuera infinito, obviamente no existe un solenoide infinito, pues ese campo sería perfectamente uniforme y su valor dentro, el valor en Tesla, será nu sub 0, el número de líneas por metro el número de espiras por metro que tiene el solenoide y la corriente que fluye a través de este solenoide, ¿de acuerdo? Y fuera del solenoide, pues en un solenoide ideal el campo magnético sería 0. Bien, vale, pues lo que propuso fue lo siguiente: cogió un material conductor, creó otro aro, otra espira. No hay, aunque aquí parezca, no hay ningún contacto entre este solenoide y esta espira. Simplemente el solenoide atraviesa este aro morado, al que vamos a llamar el 2, y lo puso a un medidor de corriente. En el momento que aquí fluye la corriente, como hay un campo magnético, entonces lo que quiso averiguar es si el amperímetro medía algo. Es decir, si este campo magnético aquí, debido al solenoide, mueve los electrones o las cargas del aro morado. Y la respuesta, desgraciadamente, es no, no mueve. Es decir, los campos magnéticos, los imanes, no mueven las cargas, no generan corrientes. ¿De acuerdo?
Sería un chollo. La respuesta era obvia, sería un chollo, porque existen imanes, como sabéis, permanentes naturales. Cogemos un trozo de magnetita, lo ponemos en la mesilla de noche al lado del teléfono móvil y bueno, pues nos podría cargar la batería, pero desgraciadamente no es así. Lo que sí se dio cuenta Faraday de lo siguiente. Este es el mismo experimento que os he dibujado antes, solo que le hemos añadido un pequeño interruptor. Este interruptor, el cometido de este interruptor es el siguiente. En el momento que lo cierre, empezará a fluir la corriente de la pila, de la batería, y una vez más se generará el campo magnético rojo dentro del solenoide. Obviamente, si el interruptor está abierto, por aquí, la corriente de por aquí sería cero, ¿de acuerdo? Y el campo magnético, como depende de cómo es proporcional a la corriente que pase por fuera, pues también sería cero. Bien, gráficamente lo tenéis aquí dibujado. Empezamos en una situación en la que el interruptor está abierto, no hay campo magnético, no hay corriente, perdón, por lo tanto no hay campo magnético. Eso va a subir hasta que se estabilice en una corriente constante. Este proceso es muy rápido, pero es apreciable. Y lo mismo le va a pasar, obviamente, al campo magnético. Bueno, pues se dio cuenta que en este breve periodo de tiempo, hasta que las cosas se estabilizan, el amperímetro daba un pico de corriente, es decir, se ponían en marcha los electrones de este aro y volvía muy rápido, una vez que se había estabilizado, una vez que entrábamos en esta fase, vuelve muy rápido a cero, es decir, vuelve a no fluir ningún tipo de corriente por el aro rosa o violeta. Bueno, esto le llevó a postular que para que hubiera una corriente, acordaros que en materiales metálicos hablaré indistintamente de corriente o de fuerza electromotriz. La relación entre los dos es la ley de Ohm, es decir, si entre dos puntos tengo voltios, tengo cierta fuerza electromotriz, tendré una resistencia, es porque fluye una corriente. Entonces hablaré indistintamente de fuerza electromotriz o de corriente. Bien, le llevó a postular lo siguiente, y es que para que en mi circuito aquí haya unos voltios, una corriente, tiene que haber un campo magnético que cambie con el tiempo. En el momento que se estabilice, el campo magnético obviamente no cambia con el tiempo, esta división es cero, no hay voltios y por lo tanto la corriente inducida ¿por qué? Porque desaparece, pues iría a cero, ¿de acuerdo? Este mismo experimento se puede hacer de otra forma, que es como lo haremos en un vídeo, en otro vídeo, y es el siguiente: cogéis un imán permanente, un imán que genera un campo magnético, que es, bueno, aquí lo tenéis dibujado de forma más exacta, yo lo he dibujado de forma más chapucera, y lo ponéis cerca de un conductor. En vez de una única espira, pues le hacemos muchas espiras, es decir, cerca de un solenoide conectado a un medidor de corriente. Vale, aquí a partir de ahora es muy importante que diferenciemos entre la palabra uniforme y constante. A veces las mezclamos, yo mismo las mezclo, pero significan dos cosas diferentes. Uniforme hace referencia al espacio, es decir, cuando una función es uniforme, quiere decir que tiene el mismo valor en cualquier punto del espacio. Obviamente, esta función no es uniforme. Allá donde las líneas de campo están más cercas, pues su valor es mayor que cuando estamos por aquí, que tiende a cero. Y constante hace referencia al tiempo. Es decir, puede ser no uniforme, pero siempre valer lo mismo en el segundo 1, en el segundo 2 y en el segundo 3. Bueno, pues en el caso de este imán, que es no uniforme, si este imán está quieto, a una distancia la que sea, por supuesto el campo magnético penetrará en la zona donde está este conductor. Aquí no se mide corriente. Ahora bien, en cuanto lo mueva con cierta velocidad, lo aleje o lo acerque hacia este conductor, en este caso he decidido acercarlo, el valor del campo magnético en esta región de aquí está variando en el tiempo, porque aquí imaginemos que su valor es máximo, yo que sé, mide 8 teslas, es mentira porque 8 teslas es una barbaridad, pero no sé si igual, mide 8 teslas y lejos mide 1 tesla, ahora la zona de 8 teslas está aquí y la zona de 1 tesla está aquí. Por lo tanto, hemos hecho que en el entorno del conductor el campo magnético varíe con el tiempo.
Entonces vamos a medir una corriente, se va a inducir una fuerza electromotriz o unos voltios, o lo que es lo mismo, una corriente. ¿De acuerdo? Vale, nos estamos acercando a lo que es la ley de Faraday. Hemos postulado que para que haya unos voltios o una corriente inducida en mi conductor, acordaos que no está conectado a nada, simplemente a un medidor, tiene que haber un cambio del campo magnético respecto del tiempo. Esta aproximación tiene un problema y es la siguiente. Faraday mismo se dio cuenta, mediante otro experimento, que si yo juego con el área de mi conductor, del circuito que describe mi conductor, es decir, esta de aquí, si juego con el tamaño, la hago más grande, la hago más pequeña, incluso si juego con el número de espiras que tengo, se dio cuenta que en todos los casos la corriente que producimos aquí, la corriente inducida o la fuerza electromotriz, varía. Es decir, cuanto mayor sea el área, más corriente producimos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no puede estar bien. Esto no refleja el hecho de que aquí no hay ninguna información acerca del área de mi conductor. Y ya podéis imaginar esa magnitud que ya hemos visto para otro caso, que nos relaciona lo que es el campo magnético, ¿de acuerdo? Y el área, que es precisamente el flujo. El flujo, si B es uniforme, siendo B la que sea, será B por diferencial A, y cuando B sea uniforme, el flujo será, borramos esto que salió un poco chapucero, el flujo será B por A, ¿vale? Esta es la magnitud, el flujo magnético en este caso, magnético porque aquí he puesto el campo magnético. El flujo magnético es el que me relaciona el área y B. Entonces, bien escrita, la ley de Faraday es la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿de acuerdo? Obviamente esta variación cuando delta t tiende a cero es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo y eso es lo que conocemos como ley de Faraday. Es decir, en resumen, yo tengo una espira cerrada, un conductor cerrada. En este entorno tengo un campo magnético, sea el que sea, ¿de acuerdo? Que me varía con el tiempo. Definiré el flujo. Y como el flujo obviamente va a variar con el tiempo, porque el campo magnético varía con el tiempo, aquí aparecerá una corriente inducida. ¿Inducida por qué? Porque en el momento que este deje de variar, vuelva a su valor constante, este desaparece. ¿De acuerdo? Sí. La pregunta que ahora podemos plantear es, bien, esa corriente inducida que aparece, ¿en qué dirección va? ¿Va así? ¿O va hacia el otro lado? Bueno, para eso, veis que aquí he escrito como el valor absoluto de lo que pasa. Para eso tenemos que hacer caso a la ley de Lenz. La ley de Lenz es una ley empírica que viene a explicarnos hacia dónde va a fluir esa corriente inducida en el caso de que el campo magnético varíe. Aquí es un poco difícil porque, claro, hay que dibujarlo con perspectiva y uno puede dudar entre cuál de las dos partes está delante o detrás. Bueno, voy a suponer que este aro que os he dibujado aquí, este conductor, esta parte de aquí es la que está detrás de la pantalla y esta parte de aquí está delante de la pantalla. Bueno, pues la ley de Lenz lo único que dice es la ley más humana que tenemos de alguna forma, porque lo único que dice es que la naturaleza se opone al cambio, igual que las personas. Nos oponemos al cambio en general. Bien, la forma de descubrir es lo siguiente. Si yo estoy acercando este imán a este conductor, sabemos que el campo magnético está variando, por lo tanto aquí se va a producir una corriente inducida y como el flujo magnético sobre esta superficie de aquí,
sobre esta superficie de aquí está aumentando, recordad que el flujo magnético, más o menos, es B por el área. Me olvido de los ángulos, me olvido de los distintos valores de B, simplemente quiero hacer un razonamiento cualitativo. Como B está aumentando, porque estoy acercando el imán, entonces la zona de mayor intensidad se está acercando al área, ¿de acuerdo? Como B está aumentando, el flujo magnético, el área vamos a suponer que permanece constante, el flujo magnético está aumentando. Bueno, pues lo que quiere hacer esta espira es mantener el flujo magnético en el mismo valor. Para ello induce una corriente, ¿de acuerdo? Una corriente que genera un campo magnético en dirección contraria. Entonces, con la mano derecha, si yo describo la corriente en esa dirección, ¿de acuerdo? Estaré generando un campo magnético en dirección contraria al aumento del campo magnético de la derecha, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esa es la ley de Lenz. Por supuesto, al revés también funciona, es decir, si yo estoy alejando el imán, aquí el flujo magnético está disminuyendo, entonces este quiere mantener el mismo flujo magnético y para ello lo que tiene que hacer es inducir un campo magnético en la misma dirección y entonces eso sería en dirección contraria. Vale, eso está adelante. Eso es, perfecto, en dirección contraria. Bueno, pues con esto hemos explicado cualitativamente lo que es la ley empírica de Faraday. Ahora nos queda hacer unos cuantos ejemplos.